Qué bendición ver sus caras sonrientes. Estoy muy contento de estar aquí y les quiero pedir que comiencen abriendo sus Biblias al libro de Hebreos capítulo 4. Estamos estudiando versículo por versículo a través del libro de Hebreos. Estamos esta tarde, en los versículos 11 al 16. 11 al 16. 17 años predicando en la mañana los domingos y un año predicando en las tardes. Por favor, tengan misericordia de mí si digo esta mañana. Hebreos 4. Algunos breves anuncios tengo yo también. En septiembre, para nuestra junta de planificación, en vez de yo hacer todos los mensajes, estoy buscando un varón que pueda dar un devocional de 5 o 10 minutos acerca de hacer discípulos, porque queremos ser una iglesia que no solamente llegamos y nos vamos, pero que estamos trabajando con nuestros hermanos y nuestras hermanas y estamos derramando nuestras vidas en las otras personas para que crezcan en el Señor. Entonces, si usted es una persona, por favor hable conmigo para planearlo. Para el evento de la próxima semana del sábado a las 10 de la mañana, día 13 de agosto, en South Pomona, 3.8 millas de aquí. Ya tenemos varias personas que estuvieron aquí en la junta el sábado pasado y dijeron, quiero participar. Hoy salimos, como dijo José, a repartir los flyers y queremos salir otra vez el jueves y el viernes. Por favor, hablen conmigo. Pero lo que yo sí quiero decirles es que hay necesidades. Hemos comprado las mochilas, tenemos el dinero para comprar los otros artículos de colegio, pero necesitamos comida, necesitamos pop-ups. Las sillas y las mesas las tenemos de la iglesia, están almacenadas. Entonces, si usted puede cooperar, sea con artículos para los niños, sea mochilas, lo que sea, ¿verdad? Ya estamos al punto donde recibir el dinero, la iglesia ya no es una buena idea. Sería mejor que ustedes compren y lleven, y vamos a repartir lo que traigamos ese día, ¿ok? Y nos vamos a reunir aquí el sábado a las 9:30 de la mañana. Yo voy a tener la máquina de hot dogs, la máquina de popcorn y cualquier cosa que tú quieras proveer. Algunos de ustedes ya han hablado conmigo. Por favor, mándame un texto o habla por teléfono conmigo, pero el dinero que se ha donado ya lo estamos usando. Ya hemos comprado mochilas y estamos por comprar el resto de los artículos, ¿ok? Esta noche, para ustedes que son nuevos en la iglesia, ustedes saben que los hemos invitado a un pequeño convivio en mi casa que está a 20 minutos de aquí, y les quiero decir que la razón que estamos teniendo este convivio es simplemente porque queremos conocerlos, queremos ser pastores buenos, que cuidamos al rebaño, que conocemos a las ovejas del Señor. Y esa es la razón. No queremos absolutamente nada más, y les pido que por favor, si han recibido una invitación, que hagan lo posible para llegar. Son 2 horas nada más, vamos a comer, vamos a platicar, vamos a orar, y le damos gracias a Dios por ustedes, porque nosotros oramos que Dios aumente nuestra iglesia y ustedes son una contestación a nuestras oraciones. Entonces, por favor vengan y no se suban en el freeway. Si tienen mi dirección, ya saben que es el 60 East. No se suban en el freeway hasta pasando la Ramona. Súbanse en la Ramona, la Centro, pero de este lado no se va a poder. Yes. Pues alguien me dijo que se puede entrar en la Ramona, ¿no? Sí, se puede entrar en la Ramona, pero no entren antes de la Ramona hacia mi casa. Y si no tienes mi dirección, y si eres una persona nueva, por favor habla conmigo y por favor visítanos esta noche por un ratito, ¿ok? Hebreos capítulo 4. Vamos a orar una vez más. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por el privilegio que tengo de predicar tu palabra. No hay gozo más grande que yo tengo de predicarla, escucharla,
pedirte que me ayudes a ponerla en práctica. Es un gozo, es algo entusiasmante, Señor, porque tu palabra es, como dice el David, dulce a mi paladar, es luz para mi camino, es sabiduría, es rectitud, es todo lo que necesitamos en esta vida. Te ruego, Padre, que me ayudes a exponer tu palabra con claridad y que tú la uses, Señor, para edificar, para santificar nuestras vidas, para conocerte mejor, para madurar y para crecer y desarrollar un carácter semejante al de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Que tu Espíritu, Señor, lleve control en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hebreos 4:11 dice: por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Este es un pasaje, y no hay un PowerPoint, son dos puntos bien simples. Es un pasaje acerca de dos extremos que necesitamos experimentar como hombres y mujeres que quieren seguir al Señor Jesucristo. El título del mensaje es La palabra que nos quiebra y nuestro sacerdote que nos levanta. Necesita ocurrir en nuestras vidas un proceso de quebrantamiento para ser salvo, y luego viene Jesús, nuestro sumo sacerdote, y nos levanta, nos compone. La palabra que nos quiebra y nuestro sacerdote que nos levanta. Una vez que eso ocurre, una vez que nosotros experimentamos el quebrantamiento que la palabra de Dios ha hecho, tenemos que venir a Jesús. Y esos dos puntos son los que vamos a tocar esta tarde. Muchas veces no dejamos que la palabra nos quiebre. La palabra de Dios es para edificarnos, pero también es para quebrarnos, y para tener una experiencia total y completa con el Señor necesitamos que esa palabra nos quiebre. Y muchas veces no dejamos que la palabra nos quiebre porque no la leemos, o porque cuando nos la predican está muy diluida la enseñanza. Y muchas veces no dejamos que Jesús nos levante y nos componga porque simplemente somos personas que estamos involucradas en cosas cristianas, pero no venimos a Jesús. Necesitamos ambas cosas. Necesitamos que la palabra de Dios nos quiebre, y necesitamos presentarnos ante la presencia del Señor para que Él nos componga, para que Él nos levante. Y ese va a ser el tema que se va a desarrollar en este mensaje. El autor de Hebreos escribió esta carta a ¿qué tipo de personas? A creyentes y a no creyentes, ¿ok? Le escribió a creyentes que sabían que Jesucristo era el Mesías, es el Mesías, pero todavía no habían tomado ese paso final de entregar su vida, de confiar en Jesús 100%, ¿ok? Y el otro grupo con quien él estaba hablando eran creyentes que ya eran creyentes, no eran incrédulos, pero estaban vacilando por la persecución que había en Israel y en otros lugares por Jesucristo en ese tiempo, ¿ok? Y lo interesante es que este mismo grupo existe en la iglesia hoy. La iglesia es compuesta de creyentes, de personas que aman a Jesucristo. Algunos están caminando firmemente con Él y algunos están vacilando, como los hebreos estaban vacilando. Y hay también en la iglesia no creyentes, personas que saben que necesitan venir a Jesucristo, tomar ese último paso y no lo han hecho. Entonces este mensaje va a hablar a ambos grupos. Y lo interesante es que las personas en nuestra cultura, en nuestro país, que o están vacilando, pues más que nada los que están vacilando no porque hay persecución, pero ¿por qué, hermanos? Porque el creyente hoy en día vacila y titubea.
por la comodidad, porque es muy fácil en este país decir que uno es cristiano, pero no hacerlo, porque no hay persecución, todo es cómodo, tenemos tantas cosas que muchas veces no hay un hambre por Dios porque estamos satisfechos. Cuando uno come comida chatarra, ¿uno tiene deseo de comida buena, saludable? Absolutamente no. Entonces, cuando uno se llena de las cosas de este mundo, no tiene sabor, no tiene paladar para el Señor. Entonces, ese es el problema. En esa cultura la gente titubeaba por el hecho de que había persecución. En esa cultura las personas titubean y vacilan y flojean por el hecho de que todo es muy cómodo, hay muchas riquezas, mucha comida chatarra. Entonces, otra vez, esta es la audiencia. La audiencia son creyentes que están vacilando, titubeando por la persecución, y no creyentes que necesitan entregar sus vidas a Jesucristo, pero ahí están como procrastinando, esperando. Estos son los corazones que van a recibir una palabra el día de hoy, ¿ok? ¿Qué hemos estado estudiando en el capítulo 4? ¿Se acuerdan lo que estudiamos la semana pasada? La semana pasada estudiamos el hecho de que Dios siempre quiere darle al hombre ¿qué? Reposo, descanso, ¿ok? Y ese fue los versículos 1 al 10, y quiero que se acuerden conmigo para poder entender dónde vamos del versículo 11 para adelante. En los versículos 1 al 10 de la semana pasada aprendimos que desde que Dios creó al mundo, Él ha querido darle al hombre reposo, descanso, tranquilidad, comunión con Él. No una vida perfectamente sin problemas, pero paz en medio de sus dificultades y la habilidad de disfrutar su vida caminando con Dios. Eso es algo que Dios siempre ha querido, y desde un principio, desde el jardín, y esto está en el capítulo 4, versículos 1 al 10, que ya hemos estudiado. Este es el contexto. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 4, ya vimos la semana pasada que Dios le ofreció al hombre en el jardín de Edén descanso del séptimo día, descanso de descansar cada séptimo día, pasar ese séptimo día caminando con Dios, no teniendo que trabajar. Y sin embargo, Adán y Eva, por su incredulidad, renunciaron a ese descanso y fueron desalojados del jardín de Edén. Luego en el versículo 6 vimos que los israelitas, Dios les ofreció, después de que salieron de Egipto, que la tierra prometida, descanso de la esclavitud, descanso de los ataques militares. Él dijo: los he traído a la orilla de la tierra prometida, ahora entren. Y ellos, ¿qué hicieron? Renunciaron a ese reposo, porque no entraron. Ellos no creyeron que Dios les iba a dar la tierra, cosa que Dios les dijo, y otra vez no pudieron entrar por su incredulidad. Ese es un ejemplo de incredulidad que el autor de Hebreos nos da y nos exhorta que no seamos como ellos, no endurezcamos el corazón. Cuando Dios te dice: aquí está tu Salvador, aquí está Jesús, Él murió por ti, Él pagó tu deuda, tú puedes ser salvo. Solo tienes que creer, no tienes que trabajar, no tienes que ponerte en la cabeza, solamente cree en mi Hijo, pon tu fe en mi Hijo por tu salvación. Y tú lo renuncias, tú no entregas tu vida a Él. Entonces el Señor no te puede dar reposo, no te puede dar descanso. En el versículo 8 vimos que los israelitas, ya habiendo entrado en la tierra prometida 40 años después, porque Dios los juzgó por no entrar la primera vez, no tuvo un descanso. ¿Por qué? Porque ellos no hicieron lo que Dios les dijo. Dios les dijo: aniquilen a todas las naciones, y esas naciones no las aniquilaron y se hicieron un tropiezo para ellos. Entonces el hombre, en toda generación, Dios le ofrece descanso, y en toda generación hay un grupo de hombres, hay un grupo de mujeres que renuncian al descanso. ¿Por qué? Por su incredulidad. Ese es el tema principal de los versículos 1 al 10. Cuando llega al versículo 9, el autor de Hebreos dice: por tanto, todavía queda un reposo para el pueblo de Dios, a pesar de que una y otra vez el hombre, por su incredulidad, ha rechazado, ha renunciado al descanso que Dios le quiere dar. El versículo 9 dice que aún permanece un reposo, un descanso para el pueblo de Dios. Hoy en día le está diciendo a los lectores de Hebreos, nos está diciendo a nosotros. Y la manera que se recibe hoy en día ese descanso es cuando tú confías en Cristo, tú crees en Cristo sin trabajar, sin obrar, sin hacer absolutamente nada más que creer.
Dios te regala el perdón de pecados, la salvación, el descanso eterno, la paz, simplemente viniendo a su Hijo. ¿Okay? Entonces ese es el versículo 9 y es absolutamente sin obras. Por eso es que en el versículo 10 dice, el que ha entrado a su reposo, el que ha creído en Jesús, el que ha confiado en Jesús, entrando en el reposo de Dios, él mismo ha reposado de sus obras. Ya tú y yo como creyentes en Cristo no tenemos que trabajar para ser salvos, no tenemos que hacer ritos, no tenemos que hacer diferentes sacramentos, ya creemos, somos salvos. Ahora las cosas que hacemos las hacemos porque amamos a Dios, queremos agradecer a Dios, queremos mostrarle a Dios nuestro agradecimiento. Nunca vamos a poder completamente, pero hemos reposado de nuestras obras, estamos descansando en ese sentido, es algo bello. Y la semana pasada vimos que no solamente tenemos ese descanso de nuestras obras, pero tenemos descanso de la soledad, de la inestabilidad y de muchas otras cosas, de la preocupación, y ese fue el mensaje de la semana pasada. Y la semana pasada terminamos con este versículo 11, que dice, ya entendiendo todo el reposo que Dios te ofrece y todo lo que te ofrece en Cristo, procuremos pues que entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La palabra procuremos significa ¿qué? Diligencia, esfuérzate, ¿verdad? Hay una urgencia, no dejes para mañana entrar en el reposo, no dejes para mañana venir a Cristo, Él te quiere dar descanso por tus obras. Procura, sé diligente, esto es algo que se tiene que hacer temprano, inmediatamente, porque no quieres endurecer tu corazón. Dice, procura, no seas como Israel, ¿verdad? Que titubeó, que vaciló, dijo, no, pues algún otro día, hay gigantes, es que no es el tiempo. Dice, no hagas eso. Procura entrar en el reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, para que no seas como los israelitas que vacilaron a la entrada, a la orilla de la promesa, y por el tanto se les cerró la puerta y se perdieron el reposo. Entonces Dios dice, yo no quiero que seas como ellos, yo te estaba ofreciendo la salvación y solamente quiero que tomes el paso final de confíes en mi Hijo, para que no se te cierre la puerta a ti también, para que no caigas según ese semejante ejemplo de desobediencia que eran los israelitas en el desierto. Ahora, quizás alguien aquí dice, y aquí vamos a entrar en el primer punto, solamente hay 2 puntos, no hay PowerPoint, 2 puntos, la palabra que nos quiebra y nuestro sacerdote que nos levanta. Vamos a entrar en el punto de la palabra que nos quiebra, ¿ok? ¿Por qué tenemos que procurar? ¿Por qué tenemos que ser diligentes? ¿Por qué no lo podemos pensar? ¿Por qué no puedo esperar a que me pasen algunos años y disfrute de la vida y me desquite de todas mis inquietudes y luego vengo a Jesucristo? ¿Por qué no? ¿Por qué me tengo que apurar? ¿Por qué dices de diligencia? Y aquí está la respuesta, y aquí comenzamos. Versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y la palabra tuétanos es literalmente médula, bone marrow, ¿ok? Entonces cuando escuches tuétanos es médula, es bone marrow. Dice de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa, estamos hablando de la palabra de Dios, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces lo que está diciendo el autor de Hebreos, dice, no solamente quiero que entres en el reposo, versículo 10, quiero que seas diligente, procures venir a Cristo, entrar en su reposo. ¿Por qué? Porque el versículo 12 dice que la palabra de Dios está viva. La palabra de Dios no es una palabra estática que simplemente está en las páginas de un libro. Es viva. ¿Y qué más es? Es eficaz. ¿Qué significa? Está trabajando. Conforme tú la lees, conforme tú la escuchas, esa palabra está trabajando en vidas, en mentes, en corazones. No es algo estática. Está viva, es eficaz. ¿Y qué más es? Es más cortante. Es aguda. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Si tú has tenido un cuchillo, una espada, un puñal, sea lo que sea, la palabra de Dios es más cortante que todos esos. ¿Okay? Otra vez, no es simplemente una palabra
que está sentada en un libro, en un púlpito. Es una palabra que está trabajando activamente, está sellando destinos, está abriendo ojos, está cambiando vidas, está condenando a personas que no creen. Que básicamente, entonces me estoy desviando un poquito, dice, más cortante que cualquier espada de dos filos, y aquí nos habla poéticamente de lo aguda, lo cortante que es esa palabra. Dice, penetra hasta la división de alma y de espíritu. Muchos dicen que el alma es el cuerpo y el espíritu es lo que está dentro del cuerpo. La palabra de Dios entra y hace división entre los dos. Luego dice de las coyunturas y los tuétanos, o las coyunturas, que son los joints, ¿verdad? Donde se unen los huesos, y la médula, los tuétanos, es lo que está dentro de los huesos. Entonces la palabra de Dios, poéticamente hablando, lenguaje figurado, entra y también hace división. Entonces la manera que la palabra de Dios poéticamente separa, corta, penetra, divide el alma y el espíritu, las coyunturas y la médula, la palabra de Dios también es poderosa para entrar y cortar y dividir, discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Los pensamientos es lo que tú piensas, y la intención es lo que está adentro de los pensamientos, y la palabra de Dios entra ahí y lo discierne y lo separa. ¿Okay? Entonces el escritor muy poéticamente está describiendo lo cortante, lo preciso, que es la palabra de Dios, que dice que es como un escalpelo de un cirujano que entra y precisamente penetra las complejidades más profundas del hombre y lo abre. Y eso es lo que la palabra hace. Quizás lo hace poéticamente con el alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, pero lo hace realmente con nuestros pensamientos y nuestras intenciones. La palabra de Dios los abre y los divide. ¿Ok? Entonces, Dios, usando su palabra, puede discernir todo lo que tú estás pensando, y no solamente todo lo que tú estás pensando, pero con su herramienta de la palabra de Dios. Él sabe por qué piensas lo que piensas, la intención exacta de nuestro corazón, lo que nosotros hacemos y por qué lo hacemos. Entonces, en otras palabras, la Biblia, la palabra de Dios, es un juez. Es un juez que nos conoce mejor que tú y yo nos conocemos a nosotros mismos. Y Jesús dijo en Juan 12:48, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y miren el versículo 13, hablando de la palabra de Dios, y obviamente Dios trabajando en medio de la palabra de Dios. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Okay? Lo que está haciendo el autor de Hebreos nos está motivando, si no hemos entrado en el reposo, si no hemos venido a Cristo, a entrar en ese reposo. Y está diciendo, no te puedes escapar. ¿Okay? Esta no es una palabra estática, esta es una palabra que está trabajando. Todo está abierto. Esa palabra descubierto, aquí cuando dice todas las cosas están descubiertas, ¿sabes lo que significa esa palabra descubierta? Significa agarrarnos del pescuezo y hacernos así y abrir nuestra boca para que todo lo que está dentro se pueda ver. Eso es lo que Dios literalmente está haciendo en nuestras vidas por medio de la palabra. Todo está abierto, boca abierta, estamos ante Dios. Mira lo que hay adentro de mí, Dios, es lo que está ocurriendo. ¿Okay? Entonces, luego dice, todos están descubiertos, totalmente abiertos y desnudas, sin ropa, ante los ojos de ¿quién? De aquel a quien tenemos que dar cuenta. En otras palabras, fíjense lo que está diciendo, viene un día de arreglar cuentas con Dios. ¿Okay? Y Dios no solamente va a arreglar cuentas con lo que hemos hecho externamente, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestro cuerpo, pero lo que hemos hecho internamente, con nuestros pensamientos, con las intenciones. A veces podemos decir algo bueno, pero con mala intención, y Dios dice, yo ya sé, yo ya lo sé. Y un día vamos a dar cuenta por eso, y es esa palabra, esa escalpela que nos va a abrir, y nada va a ser
oculto, porque todo está discernido en la presencia de Dios, por medio de su palabra. Entonces, si permanecemos en el pecado, sin Cristo, entonces estamos fritos. We're fried chicken, ¿ok? Y no nos vamos a escapar. Es la motivación que está usando el autor de Hebreos para que tomemos ese paso final, para que vengamos a Jesús. En Apocalipsis 20:12, Juan dice: yo vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, por esa razón, por el hecho de que la escrutinía sobre nuestras vidas es tan grande, la desnudez ante Dios, las intenciones completamente manifiestas ante Dios, no vamos a escapar. El autor de Hebreos dice: procura correr hacia Cristo, hay una urgencia. No llegues a ser como Israel, porque ellos quedaron en la incredulidad. Entonces, esa es la palabra que necesitamos que nos quiebre. La palabra nos puede edificar, sí, pero nos tiene que quebrar. Y esa es la manera que quiero que lo piensen, especialmente si tú tienes la tendencia a pensar que si simplemente no piensas en la Biblia, simplemente no quiero pensar, no quiero escuchar. Si esa es tu tendencia, pues no quiero escuchar de entregar mi vida, y no quiero escuchar acerca de sacrificarme y dejar de pecar y de dejar de mentir. A mí me gusta. Si esa es tu tendencia de pensar que por no pensarlo te vas a escapar, es exactamente lo que el autor está diciendo. No puedes ignorarla, no puedes crear tu propia versión de la palabra de Dios. Estás lidiando con la palabra del Dios viviente. Esto no es algo que tú simplemente puedes decir: yo no lo creo, y ya deja de ser verdad. Esto es algo que es verdad, lo creas o no lo creas, lo escuches o no lo escuches, te tapes los oídos, grites, corras. Esta es la palabra de Dios, y nadie se va a escapar, porque está viva, está activa, está juzgando, está cortando. Y el hecho de que no cabe en mi estilo de vida y quiero ignorarla y no quiero escucharla, eso no me va a salvar de la escrutinía que va a ser en mi vida el día de juicio. Así no trabajan las cosas. Esta es la verdad absoluta. ¿Okay? Este mensaje de el pecado, el juicio que viene, el amor de Dios por la obra de Jesús, la cruz, el arrepentimiento, estas cosas son absolutas, realidades absolutas que Dios ha hablado y están establecidas en el cielo. Lo creas o no lo creas. En el Salmo 119:89, que dice el salmista: para siempre, oh Jehová, tu palabra está firme en los cielos. No cambia. El hecho que la ignoremos no significa nada. En 1 de Pedro 1:24 dice que toda la carne, ese es tú y yo, somos como la hierba. Toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios va a durar más que tú y yo. Tú y yo vamos a hacernos polvo, y la palabra de Dios va a seguir activa, va a seguir penetrante, va a seguir cortando, va a seguir juzgando, y ignorarla no va a lograr absolutamente nada, porque va a tenemos que dar cuentas algún día. Y eso es lo que el autor de Hebreos está, y quizás dices: esto es pesado, esto es duro, esto es más de lo que yo puedo aguantar, pero solamente lo estoy explicando. No soy yo, esta es la palabra de Dios, y Dios está motivándonos, ¿verdad?, venir a Jesucristo. ¿Okay? Y algo que te confirma que esta es la palabra de Dios es porque cuando tú la escuchas, ahí, mientras tú la escuchas, te está desnudando, te está abriendo. Tú puedes sentir la pecaminosidad de tu propia vida y lo puedes ver con más claridad. ¿Okay? Entonces, si eso es lo que ocurre cuando tú escuchas la palabra de Dios, sea lectura, artículos, sermones, no ignores. Eso es algo bueno. Y si tú puedes escuchar la palabra de Dios y comenzar a ver tu pecaminosidad, ¿cuánto más puede ver Dios en tu vida, verdad? Otra vez, esta es motivación para venir a Jesucristo. Otra vez, Hebreos 4:11, procuremos pues
entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, hasta el momento, el autor ha hecho, pienso, un buen trabajo asustándonos. Ha hecho un buen trabajo mostrándonos que hay futuras negativas consecuencias asociadas con no venir hasta Jesús, hasta los pies de Jesús. Fuertes palabras ha predicado el autor de Hebreos, exhortándonos con urgencia a venir a Jesucristo. ¿Okay? Con urgencia diciendo a aquellos que profesan ser cristianos, que están titubeando, vacilando, ¿dónde vas? Si te regresas a la muerte. ¿Okay? Ya ha hecho un buen trabajo motivando a los que no han entregado su vida a Cristo a entregar sus vidas a Cristo con palabras fuertes y negativas. Pero ahora va a usar otra estrategia, va a usar palabras más positivas. El deseo es el mismo. Quiere que entreguen sus vidas a Cristo, quiere que tú y yo no abandonemos a Jesús, quiere que crezcamos en las cosas de Dios. Ya usó la palabra que nos quiebra, ahora va a usar nuestro sacerdote que nos levanta para motivarnos. La compasión de nuestro sacerdote Jesucristo va a usar para motivarnos al mismo fin. ¿Okay? Y esto es importante, hermanos, que necesitamos oír ambas perspectivas. Necesitamos escuchar de una perspectiva negativa, que necesitamos ir a Jesucristo o nos vamos a ir al infierno. Necesitamos escuchar eso. Y también necesitamos escuchar las buenas razones, los beneficios, las dulzuras, la bondad de Jesús. En Romanos 11:22 dice que necesitamos mirar la bondad y la severidad de Dios. Y ese es un buen balance, ese es un buen balance para tu vida, para una predicación, para una iglesia. Hablar de la bondad de Dios y severidad de Dios para motivarnos a caminar con Jesús, a obedecer a Jesús. Entonces en el versículo 14, fíjense cómo cambia la estrategia de motivación. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué debemos hacer? Retengamos nuestra fe. No la abandones. Y si estás creyendo en Él y simplemente no has tomado el último paso, toma el último paso. ¿Por qué? Porque tienes un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. Él se llama Jesús, el Hijo de Dios. Entonces el Espíritu Santo es tan bueno con nosotros. Él está diciendo, mira, yo sé que es difícil tomar esa decisión. Yo sé que es duro en algunas circunstancias permanecer caminando con Jesucristo, permanecerle fiel y no titubear y ser fuerte en las cosas. Pero quiero que recuerdes que tienes pues algo. Es más, tienes alguien en tu vida, una persona muy real, muy especial, y eres tu gran sumo sacerdote. ¿Qué es un sumo sacerdote? ¿Qué es un gran sumo sacerdote? Un sacerdote en el Antiguo Testamento era un intermediario entre el hombre y Dios. Y lo que él hacía es que él representaba al hombre ante Dios. Y él le ayudaba al hombre a hacer sacrificios por su pecado, sacrificios para tener comunión con Dios, entender la palabra de Dios. Y eso es lo que hacía un sacerdote. Representaba al hombre ante Dios. Un sumo sacerdote hacía todo eso, pero una vez al año llevaba un sacrificio especial por todo el pueblo israelita, lo rociaba sobre el asiento de propiciación en el lugar santísimo y reconciliaba una vez al año al pueblo a Dios. Y ahora aquí el autor de Hebreos dice, tú tienes un sumo sacerdote, tú tienes una persona que te ayuda a tener una buena relación con Dios, y Él no tiene que llevar un sacrificio cada año. Él hizo un sacrificio para siempre, para pagar tu pecado en la cruz y reconciliarte con Dios. Y ese es a quien tú tienes. En Hebreos 1:3 dice que Jesús llevó a cabo la purificación de los pecados y se sentó a la diestra a la majestad en las alturas. Y ahora, en su rol de sumo sacerdote en tu vida y en mi vida,
Dice Hebreos 7:25 que Él vive perpetuamente para interceder por ellos, para interceder por nosotros. Él está orando, Él está rogándole al Padre todos los días a tu favor y a mi favor. Entonces ese es el que tú tienes, esa es la motivación para no titubear, para no vacilar, para no regresar atrás, para serle fiel. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Dice que Él trascendió los cielos, Él vino del cielo para aquí abajo, regresó, está sentado a la diestra de Dios. Y si tú has entregado tu vida a Él, si Él es tu Señor, tu Salvador, Él es tuyo. Y si no has entregado tu vida a Jesucristo, Él puede ser tuyo en el momento que tomes ese último paso de fe, que entregues tu vida a Jesucristo. En otras palabras, tú tienes ayuda, tú no estás solo, tú puedes retener tu fe porque tú tienes una persona que está involucrada en tu vida palpablemente y él te va a ayudar. Hermanos, hermanas, esta es una verdad. ¿Okay? Esta es una promesa de una verdad actual que es tuya, que es mía, pero el hecho de que es una promesa espiritual no la puedes ver, es algo que le causa a las personas a veces a no plenamente aprovechar del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Pero miren, no solamente tienes un sumo sacerdote, pero miren qué tipo de sumo sacerdote tienes. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces, no solamente tienes un sumo sacerdote, no solamente tienes un sumo sacerdote que Él mismo se hizo tu sacrificio, en vez de traer un sacrificio, Él fue tu sacrificio. No solamente tienes un sumo sacerdote que te ayuda en tu relación con el Padre, que intercede, que ora, que pide por ti. Si eso fuera suficiente, pero tienes un sumo sacerdote, dice aquí, no tienes uno que no se puede compadecer de tus flaquezas. En otras palabras, tienes uno que se puede compadecer de tus flaquezas. Eso significa que tú y yo tenemos flaquezas, tú y yo tenemos debilidades, tú y yo tenemos áreas en nuestras vidas que nos tientan al pecado. ¿Okay? Y el Padre Dios dijo, yo mandé a mi Hijo para ser tu ayuda en medio de esas flaquezas. ¿Tú sabías que el Padre Dios preparó a su Hijo por medio de sufrimientos para poder ayudarte, para ser un buen sumo sacerdote para ti? En Hebreos 2:10 dice que el Padre lo hizo perfecto a su Hijo por medio de los padecimientos. Dios permitió que su Hijo no simplemente venga a la tierra, muera como un bebé. Eso hubiera sido suficiente para pagar nuestros pecados, pero el Padre permitió que su Hijo viva 33 años, que sufra y que lleve cargas y tenga dolencias y experimente todo lo que yo y tú experimentamos. En todo, dice aquí en el versículo 15, que fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Lo único es que Él no pecó. Él experimentó todo lo que tú experimentas, pero solamente Él no pecó. Y Dios permitió que sea así para que Él pueda compadecerse, para que tú puedas venir a Él y Él pueda entenderte y pueda ayudarte y pueda proveer esas cosas necesarias para tu vida espiritual. Entonces quizás alguien dice, pues ¿acaso Jesús fue tentado con la lujuria como yo he sido tentado? ¿Acaso Jesús había momentos donde Él no confiaba plenamente, o no que no confiaba, pero era tentado a no confiar? Jesús nunca pecó, pero sí experimentó las tentaciones que tú experimentas. Él no tenía el deseo del pecado como tú y yo tenemos el deseo, pero Él fue bombardeado, si te acuerdas, Mateo 4, por la tentación, por Satanás. Entonces, Él fue tentado, igual que nosotros, a dudar. Él fue tentado a no trabajar. Él fue tentado a poner su fe en otras cosas. Él fue tentado a preocuparse, a tener ansiedad. Tú puedes leer versículos en la Biblia donde Jesús está sudando gotas de sangre, donde Jesús está llorando lágrimas. No las puse en este mensaje, pero existen, donde Él estaba conmovido en su espíritu, donde Jesús lloró. Entonces Él
pasó todas esas tentaciones, todos esos sentimientos. Dios lo permitió estar aquí por 33 años para experimentar todo eso. Y quizás tú dices, pues ¿a poco él sintió la tentación de ser materialista, de no perdonar, de odiar como yo experimento? Lo único que te puedo decir es que la palabra de Dios dice bien claro aquí en el versículo 15 que él ha sido tentado ¿en qué? En todo. ¿Qué significa todo? Todo, lo miré en el diccionario, todo, cada uno, cualquiera, total, completo. No sé cuál sea tu tentación, no sé cuál sea tu flaqueza, tu debilidad, pero la palabra de Dios dice, y esta es la verdad, y yo la creo, dice que a pesar de que Jesús no pecó, Él sintió todo lo que tú sentiste, Él fue tentado y Él te puede ayudar. ¿Cómo me va a ayudar, dice alguien, si Él no cayó en el pecado? ¿Cómo puede Él sentir lo que yo sentí si Él no cayó? Pues esa es precisamente la razón por qué Él puede ayudarte. Porque mira, tú resististe tu tentación 1 hora, 1 día, 1 año. Él resistió tu tentación hasta la muerte. Luego viene alguien más, un super cristiano, ¿verdad? Él resistió su tentación a 5 horas, 5 días, 5 años. Jesús la sufrió hasta la muerte. Nadie sabe más de la fuerza, nadie sabe más de soportar la tentación que Jesús lo sabe, porque Él fue más allá que tú, con esa misma tentación, con ese mismo bombardeo que tú sientes. Y por eso Él puede ayudarte, porque Él entiende más que tú las complejidades de la tentación. Entonces, cuando el enemigo te hace pensar, oh, Jesús no te va a perdonar, Él no está ahí para ayudarte, esas puras palabras, o tú no sabes esto, eso es algo muy necesario que tú entiendas. Jesús, en ser tentado, en resistir y en no pecar, resistió más, entiende más y puede ayudarte más que cualquier otra persona en este planeta. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo. Y Él se puede identificar contigo. Entonces Jesús no es alguien distante, no ignora lo que tú estás pasando, y eso es lo que hace a Jesús diferente de las religiones del mundo, de las sectas. Él es un Dios que a propósito se hizo experimentar estas cosas para poder ayudarte. Ahora, qué bonito, Peter. Bien, buena información. ¿Cuál es el propósito de esa información? Para que tengas información, para que puedas hablar de estas cosas después en el lunch. No. Con esta información viene una invitación. Okay, lo voy a decir otra vez. Con esta información viene una invitación. Y aquí está la invitación, versículo 16. Por tanto, ya que sabes que tienes un sumo sacerdote que murió por ti, pagó tu deuda, hizo todo lo posible para experimentar lo que tú experimentaste, resistió hasta la muerte la tentación, pero nunca pecó. Por el hecho de que tienes esa dicha, esa bendicia, ese apoyo, esa ayuda, por tanto, ¿qué dice? Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Qué significa acerquémonos? Esta es una exhortación. Dice, ven cerca. Acércate. ¿A dónde? Disculpen. ¿Cómo? Con confianza, con denuedo, sin miedo, con franqueza. A veces sentimos como una basura, ¿verdad? Y no queremos venir a Jesús porque hemos fallado otra vez. Pero el Señor dice, tú ven con denuedo, con confianza, sin miedo. ¿A dónde? Al trono de la gracia. Hay un trono de juicio, ¿verdad? Está en el libro de Apocalipsis, se llama el gran trono blanco. Y un día las personas incrédulas van a acudir ahí. Y el Señor Jesús dice, yo no quiero que vayas a ese trono blanco, ese gran trono blanco. Yo quiero ofrecerte en este momento, por medio de mi sangre, por medio de mi sacrificio, por medio de poner tu fe en mí, acceso al trono de la gracia. Al trono donde yo proveo gracia, que es gracia, favor inmerecido. Ahí quiero que te acerques, donde yo te ofrezco, ¿qué es lo que dice?
te ofrezco misericordia, te ofrezco perdón por tus pecados. Yo sé que tienes pecados, yo sé que te sientes sucio, yo te ofrezco gracia, favor y merecido. Yo te ofrezco ahí en ese trono misericordia por tus pecados, por tus fallas. Y te ofrezco en ese trono de gracia no solamente misericordia, pero también gracia y ayuda. Te ofrezco, ¿qué es lo que dice aquí? Gracia para la ayuda oportuna. En otras palabras, no te estoy ofreciendo solamente una gracia general, una gracia académica, ¿verdad? En papel solamente. Te estoy ofreciendo una gracia, un favor, una ayuda oportuna. ¿Qué significa oportuna? Para este momento, para el momento de tu necesidad, te la estoy ofreciendo. Es palpable, es algo que tú lo vas a poder ver. Y esto me maravilla, que el Señor haga esta oferta tan amplia. No dice gracia en tu momento de pecar solamente, no dice solamente, dice para la ayuda oportuna, para cualquier cosa que tú necesites, te estoy ofreciendo. Su gracia es ilimitada, es insondable, no puedes llegar a la profundidad. Casi no sé ni cómo predicar esto, porque es tanto que cubrir. Pero lo que sí te puedo decir en el contexto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay personas que tienen miedo a venir a Jesucristo, porque sus padres y madres judías y sus familias los van a quitar de la familia. Y Jesús les está diciendo, sí, hay una palabra que te va a juzgar, pero no dejes que el temor que tú tienes de lo que las personas van a decir te haga no venir. Jesús no es un Señor donde te dice, oh, pues tú ve y tú arréglatelas, ¿verdad? No, yo estoy aquí para ayudarte, te estoy ofreciendo ayuda para esos momentos donde la gente se te va a burlar, te van a abandonar. Casi nosotros no nos afecta esto, pero lo que sí nos afecta a veces, leemos la palabra de Dios y nos sentimos sucios, nos sentimos inútiles, nos sentimos como unos tontos, como basura, nos sentimos ansiosos. Y otra vez le fallé, y el Señor dice, ven a mi trono. Tú que odias el pecado y te sientes como una persona tan inconstante, ven y te voy a perdonar. El 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Algo que ocurrió ayer, y les quiero dar un ejemplo de lo maravilloso que es el Señor y cómo trabaja su gracia cuando tú vienes a su trono y te presentas ante Él y le pides su ayuda. Ayer, pues hace los 2-3 últimos días he estado leyendo este pasaje y he estado batallando porque pues no me conmovía, no sabía cómo lo iba a predicar, ¿verdad? Y le estaba pidiendo al Señor, abre mi entendimiento, yo no quiero predicar algo que no siento. Y le dije a mi hija, ¿verdad? Si yo no lo siento, no lo voy a predicar. Entonces estaba orando, estaba pidiéndole al Señor y recibí una llamada por teléfono y alguien compartió conmigo en esa llamada por teléfono sus batallas, sus luchas personales, y conforme yo le escuchaba, yo sabía que esta persona quería hacer lo correcto y sabía muchos versículos y se sentía abrumada y se sentía necesitada. Y yo le dije, ¿sabes qué? Lo único que te falta, ya sabes todos los versículos, ya tienes las ideas correctas, pero te falta una cosa: venir a Jesús, entrar en su presencia, ve a su trono. Y conforme yo estaba diciendo eso, yo dije, that's it, eso es lo que Dios quiere que predique. Dios quiere que llegue mañana a la iglesia y le diga a las personas en la iglesia, entra en su presencia, sabes los versículos, sabes lo que tienes que hacer, sabes lo que no debes hacer, y los has memorizado, pero lo que te falta es entrar en su presencia. Y lo mismo le dije a él, y le dije, yo sé que tú sabes que no hay condenación para los que están en Cristo, y sabes muchas cosas, pero necesitamos a veces entrar en ese trono, caer en nuestro rostro, derramar nuestro corazón, pedir ayuda al Señor. No puedo soportar, no puedo ir un día más, no sé cómo actuar, no sé qué decidir, no sé qué predicar, no sé qué decisión tomar. Y el Señor te promete que Él te va
misericordia, ayuda oportuna, palpable, pero tienes que llegar. No es suficiente solamente venir a la iglesia, a pesar de que ahí a veces Dios te va a encontrar. No es suficiente solamente leer algunos versículos, pero necesitamos, el chiste es entrar al trono, presentarte ante Cristo, derramar tu vida ahí enfrente de Él, rogarle, pedirle, y Él dice, si tú ahí vienes con confianza, yo te voy a brindar una ayuda, una comunión que en el libro de Filipenses dice sobrepasa entendimiento. En Marcos capítulo 9, alguien le pidió a Jesús, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, ¿cómo que si tú puedes? ¿Cómo me va a decir si puedo? Dice, todas las cosas son posibles para el que cree. Entonces, cuando tú vienes al trono de gracia, tú crees que Dios te va a responder, tú crees que Él te va a brindar la solución, que Él te va a brindar la guía, la idea, la sabiduría que tú necesitas para tu necesidad. En Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, el que no dejó ir a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, eso es lo que ocurre cuando tú entras a su presencia. Él se mueve, Él actúa. Entonces, no hay razón por la cual tú no debes venir a Jesucristo. No hay razón porque tú como cristiano o cristiana necesitas estar lo único que necesitamos hacer es entrar al trono de la gracia, creer que vamos a recibir una respuesta. A veces la respuesta es sí, a veces la respuesta es no, a veces la respuesta es espera, pero necesitamos el discernimiento espiritual para entender cuál es la respuesta que Dios nos está dando. Entonces, cuando yo estaba hablando por teléfono, y te puedo dar muchos ejemplos, pero ese es el que ocurrió ayer, cuando yo escuché lo que en la conversación, lo que yo estaba respondiendo, bendito sea Dios, yo pude discernir espiritualmente que esta era la respuesta a mis oraciones. Eso es lo que tienes que predicar, eso es lo que la gente necesita escuchar, y ese discernimiento, si no lo tienes, te lo va a dar Jesús. Señor, dame discernimiento, ayúdame a ser sensible a tu espíritu. Yo sé que tú me vas a ayudar, pero ahora ayúdame a verlo, ¿verdad? Ayúdame a discernirlo, ayúdame a no ser tan cerrado. Entonces, conforme tú y yo nos metemos en la Biblia y en la obediencia de la palabra de Dios y nos congregamos y oramos, entonces vamos adquiriendo discernimiento, sensibilidad al Espíritu Santo día tras día. Entonces, para cerrar el mensaje, si tú estás a la orilla, no has entrado hasta Jesucristo, entra al trono de gracia. Él ahí te está esperando. Acepta la invitación. No esperes un día más. ¿Qué estás esperando? No hay vida fuera de Jesús. Deja que la palabra de Dios sea lo que edifica tu vida, no lo que juzga tu vida el día de rendir cuentas. Esa es tu opción. La palabra de Dios o te va a juzgar o te va a salvar y edificar por el resto de tus días. Una de esas cosas va a ser la palabra de Dios. Y es tu opción, tu elección. Ahora, si ya tú eres creyente, expónete diariamente a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque conforme esta palabra entra y corta y separa y discierne, ese es como uno entra en el proceso de santificación. Y cuando uno está en el proceso de santificación, ahí es cuando uno es sensible al Espíritu Santo trabajando en su vida. Deja la palabra entrar. ¿Qué es lo que dijo David? Dijo, escudriñame, Señor, muéstrame si hay alguna maldad en mí. Y eso es lo que la palabra hace, ¿verdad? Cuando entra, siéntate bajo enseñanza balanceada, donde vas a recibir ambas cosas: la palabra de Dios que confronte tu vida, que quiebre tu vida y vuelva a edificar tu vida, y también enseñanza que te va a llevar a Jesús, al ánimo, a la bendición, a su amor, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos. Cuando solamente recibimos el amor, entonces estamos débiles en el área de santificación, y cuando solamente recibimos juicio, entonces no hay gozo, es nada más ley. Necesitamos ambas cosas: la palabra que nos quiebra
y recibir de nuestro sacerdote que nos levanta. Entonces, con eso en mente, si usted tiene una necesidad el día de hoy, le voy a pedir a los hermanos sicileros, a Gerardo y a Rosa, pueden estar aquí después del servicio para orar si alguien tiene alguna necesidad. Vengan, pasen, por favor, si usted necesita oración. Richard y Samantha, ustedes pueden también pasar. Y si hay alguien, gracias, si hay alguien que tiene necesidad, vengan al trono, pídanle al Señor, vengan con fe, vengan los jueves, oren todos los días, hagan el tiempo. No vivamos en esta vida donde no hay discernimiento, no hay claridad, no hay comunión con Dios. Eso no es, nos estamos privando de la intervención de nuestro sumo sacerdote en nuestras vidas. Amén. Padre, gracias por la palabra tuya que penetra, que corta, que divide, que nos expone completamente. Y gracias por tu Hijo, nuestro sumo sacerdote que nos ama, que pagó la deuda por nosotros, que vive para interceder por nosotros, que nos perdona, cuya sangre nos lava, nos restaura todos los días. Señor, qué bendición entender tanto la bondad como la severidad de Dios. Gracias que podemos tener el ánimo de gozar, caminar con Jesús bajo ninguna condenación, y a la vez la palabra que nos reprende, nos redarguye para traernos de regreso a tus caminos, Señor. Como dice tu Salmo 23, nos haces descansar en pastos verdes, pero a la misma vez tu vara es lo que nos encamina, Señor, lo que nos dirige de no desviarnos del camino. Gracias por un entendimiento de una relación contigo balanceada, Señor. Ayúdanos, Padre, a aprovechar de ambas cosas, y gracias por la obra que estás haciendo. Te pido por cualquier persona que está aquí el día de hoy. Si hay alguna persona que está aquí, Señor, que está a la orilla, a la mera orilla de venir a Cristo, esa persona sabe quién es. Tú le estás llamando, tienes tiempo llamándola. Señor, te ruego que esta persona reconozca que tu palabra no va a cambiar, que tu palabra está firme en los cielos, y que si no entra en tu reposo, va a ser juzgado o juzgada. Y Padre, te ruego que tome esa decisión, que entre en tu descanso, que entre en dejar de trabajar por la salvación, y en el reposo de tranquilidad, paz, sin preocupación, esta vida abundante que Jesucristo le brinda a él o a ella, Señor. Y para el resto, los que hemos venido a Jesús, Señor, ayúdanos a venir a tu trono de gracia con frecuencia. Ayúdanos a no ser cristianos, Padre, sin discernimiento, que no vemos tu mano, que decimos que todo es una coincidencia, que no vemos respuestas, que no discernimos entre el sí y el no. Queremos, Señor, ser cristianos con discernimiento, con sabiduría, con entendimiento bíblico, con una palabra lista para animar al prójimo, con un evangelio puro, con una vida que luce y demuestra tu amor, Señor. Ayúdanos, Señor. No podemos hacer esto sin ti, no podemos sin el poder del Espíritu Santo. Llénanos, Señor, de tu Espíritu, y te pido otra vez por esa persona que venga a tus pies el día de hoy, que pase aquí donde está Richard y Samantha, y donde está Gerardo y Rosa, y que vengan a los pies de Jesús. Te lo pido esto en tu nombre, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos primero Dios el jueves, ¿ok? Y no se olviden, los que van a ir a mi casa a 5 de la tarde, pídame la dirección. Si me dijiste que no puedes ir y cambias de idea, sería una bendición, pero ahí nos vemos primero Dios. La junta de niños después del servicio.
todavía ir a los hermanos después de las otras personas, ¿ok? Y la junta de niños todavía está aquí. Que Dios los bendiga. Don't forget if you're there.